de 25 proyectos en Colombia, por lo que podemos decir que tiene un buen termómetro propio de qué estaba pasando en la industria inmobiliaria antes de COVID-19 y pues qué está pasando ahora. La verdad, de una manera muy valiente, César García, su fundador y CEO, pues se atreve a decirnos o se va a atrever a darnos las perspectivas que él mira para el resto del 2020, del año 2020, que esperamos pues, no sean tan negativas, pero obviamente que sean las que sean. Entonces, César, sin más que decir, bienvenido, muchísimas gracias y adelante, te dejo ahí con la guitarra. Gracias Rodrigo, y gracias a República y a sus patrocinadores por darnos este espacio. Bueno, el día de hoy, como bien dice Rodrigo, nos vamos a atrever a presentarles un poco acerca de las perspectivas inmobiliarias que nosotros estamos viendo para el resto del 2020. Mucha de la información que estamos sacando hoy en día, que vamos a presentar el día de hoy, parte es estimaciones propias, parte o gran parte ahorita fueron debido a los últimos updates que dieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional precisamente el día de ayer y el día lunes. Lamentablemente queríamos tener un poco más de data de la banca central, pero todavía no ha sido actualizado. Todavía seguimos con el mes de febrero en los últimos datos macroeconómicos, y entonces hasta el próximo mes, a mediados del mes, pues tendremos un update de cómo nos fue en marzo, como para tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo. Ok, entonces empecemos. ¿Dónde estamos realmente ahorita ubicados como economía actualmente? Ya el Fondo Monetario Internacional está llamando a esta crisis de Great Lockdown, básicamente. Y creo que las dos grandes preguntas o las dos grandes incertidumbres que tenemos ahorita es este Great Lockdown, ¿cuánto va a durar y qué tan profundo va a llegar a ser, ¿no? En el términos de qué tan largo va a ser esto, ahí hay una discusión dentro de los temas económicos. Aquí quizás para darles un poco de contexto, soy profesor también universitario en la Universidad Rafael Aldívar, laboratorio de microeconomía, pero digamos, una de las cosas que estamos viendo aquí es la gran discusión acerca de si la recuperación va a ser en B, en U o en L. ¿Y qué son estas B, U o L? Básicamente lo que se espera cuando es una recuperación en B es que la recuperación sea rápida, tan rápida como fue la caída. Normalmente se estima de que la recuperación, por ejemplo, en este caso, si cae en 2 trimestres, la recuperación sucede en 2 trimestres. Normalmente cuando se habla en U es que el periodo de tiempo va a tomar va a ser más largo, y L es que definitivamente va a poder hasta tomarse un par de años en recuperarse. En cuanto a qué tan profundo va a ser esta crisis, pues básicamente mucho de lo que estamos tratando de ver es tener una idea de cuál va a ser en términos de crecimiento del PIB y del desempleo, cómo nos va a pegar, ¿no? Entonces esas son las dos grandes preguntas que a mí me están tratándose de responder hoy en día. Ahora bien, ¿qué es lo que determina el periodo de recuperación y qué tan profundo va a ser? Pues básicamente es el virus, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Básicamente hay dos políticas sucediendo actualmente, uno de distanciamiento social y la otra política que llamémosle así, pues es la gran esperanza de todos, es cómo vienen los tratamientos y las vacunas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las perspectivas que tienen acerca de los tratamientos y las vacunas es que no va a haber vacuna por los próximos 12 a 18 meses. Eso nos está poniendo básicamente en el último trimestre, mediados de año del 2021. Entonces nos deja precisamente con las políticas de distanciamiento social. Y aquí lo que nos comienza a preocupar un poco, y comienza a preocupar precisamente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, es si habrá una segunda ola, entonces, de contagios. ¿Y por qué está sucediendo esta perspectiva de una segunda ola? Pues básicamente todas estas políticas de distanciamiento social lo que está haciendo es que nos aíslan y nos previenen de contaminarnos o de infectarnos del virus, pero al mismo tiempo no logramos llegar a lo que le están llamando inmunidad de manada, ya que es básicamente generar los anticuerpos para poder salir afuera. Entonces, si en el momento que las políticas de distanciamiento social se relajen, ¿qué es lo que va a suceder? Y este es precisamente el gran temor que se está teniendo de la posibilidad de una segunda ola de contagios.
Y en ese sentido, el Fondo Monetario Internacional nos va brindando ayer, básicamente por medio del economista en jefe, básicamente tres escenarios. El primer escenario, que llamémoslo así, es el escenario optimista. Lo que está planteando es que el punto pico de la pandemia en la mayoría de países estará cumpliéndose en el final del trimestre 2 de este año, es decir, entre mayo y junio de lo que va. Y empezará a, llamémoslo, a desaparecer el virus poco a poco en el segundo semestre del año. Ahora bien, esa perspectiva nos deja un crecimiento negativo del 3% en la producción mundial para el año 2020. Eso es una caída de 6% en el PIB mundial, ¿ya? Y espera una recuperación en el 2021 de 5.8%. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si comenzan a ver el tema de las segundas olas y entonces el pico de la pandemia supera el segundo trimestre y empieza a haber entonces picos en el tercero y cuarto trimestre del 2020, pues básicamente lo que se está viendo es 3 puntos adicionales más en caída del PIB mundial y no tienen ya perspectivas de crecimiento para el 2021. Y en el caso que llegaran las olas de contagio hasta el primer semestre del 2021, tengo un error, disculpen, estaremos llegando hasta casi un 14% de caída en el PIB mundial, ¿ya? Esto realmente es las grandes preocupaciones del Fondo Monetario Internacional y creo yo son las perspectivas que nos comienzan a generar un grupo de perspectivas o de escenarios sobre los cuales vamos a tener que empezar a trabajar, ¿ya? ¿Cuál es la pérdida de producción que se está calculando, llamémoslo así, para los próximos 2 años? Son 9 trillones de dólares. De hecho, cuando salió Bill Gates en su famosa plática de TED hablando de esta pandemia, él lo calculaba aproximadamente en 3 trillones, es 3 veces peor de lo que lo había calculado. Y un tema que es interesante aquí mencionar es que a pesar de haber una recuperación en el año 2021, no va a llegar a los niveles proyectados previos a la crisis, ¿ya? Y esto lo que nos comienza a decir es que la recuperación, en vez de la recuperación rápida, cada vez es menos probable y que lo más seguro va a ser una recuperación en que va a tomar un poco más de tiempo, ¿ya? ¿Qué es, vamos a decir, el gran pendiente o la gran incógnita que nos puede hacer que esto cambie drásticamente? Pues básicamente avances significativos en los tratamientos y en las vacunas. Ahora, ¿de qué depende que se alarguen las cuarentenas? ¿Ya? Aquí básicamente hay dos grandes universidades que son las que están llevando a cabo estas investigaciones. Una es la del Imperial College of London, ahí les pongo las referencias. Y básicamente lo que está empezando a hacer es cómo generan medidas de mitigación en las cuales van a haber periodos de apertura de la economía para luego regresar a ciertas restricciones o medidas de supresión. Y entonces, como en el caso que estamos viendo aquí, básicamente dicen, bueno, empezamos con la gran pandemia en marzo del 2020, logramos ¿cómo se llama? Controlarlo, traemos la cantidad de pacientes críticos a un número que sea manejable por el sistema de salud y luego volvemos a abrir la economía, sale la gente y cuando comiencen a subir nuevamente los casos a un punto, llamémoslo así, cercano, pero que no llegue a superar la capacidad de los hospitales, vuelven a cerrar la economía y lo vuelven a llevar al punto de, llamémoslo así, de que se vuelva manejable y de esta manera ir teniendo pues perspectivas de ganar inmunidad de maná. Sin embargo, esta es precisamente la preocupación que tiene el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que puede hacer más profundas ¿cómo se llama? Las crisis, ¿no? El caso de Harvard, de igual manera, hay un paper precisamente de un grupo de investigadores de la Escuela de Salud Pública, que están viendo que las políticas de distanciamiento social se tendrán que extender, ellos están diciendo hasta el 2022, precisamente con la misma lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede permitir que estas cuarentenas, llamémoslo así, próximas sean más cortas o no? Pues básicamente la capacidad de poder ampliar la cantidad de hospitales que puedan tratar para que le dé más tiempo, llamémoslo así, antes de que colapsen.
Y la otra es que conforme el tiempo va pasando, pues menos personas son proclives a infectarse, pues, puesto que ya se infectaron previamente. Estas precisamente son quizás de las perspectivas más eh, preocupantes de toda esta situación, y entonces precisamente son las que hay que tomar en consideración. Ahora bien, en el caso de Guatemala específicamente, el Banco Mundial ya hizo el estudio específico para las economías de Latinoamérica. Y en este caso, básicamente lo que están previendo para la economía guatemalteca es que el PIB real, pues básicamente caiga 1.8%. La perspectiva del Banco de Guatemala estaba alrededor del 3.2% de crecimiento este año. Estamos hablando de casi 4.85% de una caída en el PIB, lo cual sí es un monto considerable a tener. Y luego una recuperación para el 2021 del 4.4%. Básicamente también otros factores, las exportaciones netas, llamémosle así, sí van a caer. Y aquí una de las grandes preocupaciones es que la economía guatemalteca, a pesar de todo, está bastante desconectada todavía de los mercados mundiales, y la mayor perspectiva de riesgo que estaban viendo hacia el país de un contagio sistémico está que los principales socios comerciales, que serían Estados Unidos y en un segundo lugar parte de la Unión Europea, sigan cerrando, teniendo ¿cómo se llama?, las medidas de contingencia que antes estaban mencionando. La otra son la caída de los precios de los commodities, entiéndase azúcar, entiéndase café, que son grandes drivers. Y la otra es el crecimiento de las economías desarrolladas, ¿verdad? En este caso específicamente Estados Unidos, que Estados Unidos se le está haciendo una perspectiva de crecimiento de menos 5.8% para este año, y en ese caso, pues, el que representa el 11% del PIB, que serían las remesas, se van a ver pues menguadas, ¿no? Y esto nos va a afectar grandemente en la parte del consumo agregado que nosotros tendríamos que tener. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo esto? Pues básicamente lo que tenemos de manera obvia es un shock de demanda. Creo que una de las grandes cosas que empezamos a investigar conforme estábamos tratando de sacar un número de todo esto, y el mismo Banco Mundial lo pone en su estudio, es que pues básicamente la dispersión se comienza a subir y la incertidumbre, digámoslo así, se multiplicó. O sea, uno ve todas las gráficas de los diferentes escenarios, y a pesar de que antes venían todas bastante ajustadas, ahora de repente hay uno que dice que sí va a afectar, otro que no va a afectar, y yo creo que esto precisamente es lo que lo vuelve difícil de estimar. Sin embargo, yo sí soy fiel creyente de que en estos momentos hay una herramienta que se llama la teoría económica, que es la que tenemos que salir a tratar de entenderlo, y entonces tener una idea de dónde es que nos van a venir los golpes y de qué naturaleza y cómo podemos ir reaccionando a cada uno de ellos, ¿ya? Cuando vemos factores que cambian la demanda, precisamente vemos 6 factores específicos básicamente nos pueden hacer cambiar esta curva de demanda, y precisamente esta curva de demanda hacia la izquierda, ¿no? Y en este caso, pues el primero es una baja en los ingresos. Segundo, quizás uno de los más interesantes, es las expectativas de ingresos futuros hacia la baja. Este tema de las expectativas juega muchísimo rol en estos tiempos de gran incertidumbre, y es quizás uno de los principales motivadores de consumo o no consumo a la hora de tomar decisión. Por eso el tema de las comunicaciones de los gobiernos, las comunicaciones de las mismas empresas, de los mismos vendedores, ayudan a que esas expectativas sigan en la incertidumbre o digámoslo así, tengan una mejor perspectiva, ¿no? La segunda, las expectativas de precios futuros, en este caso precios futuros más bajos, que lo podríamos llamar como una especulación, básicamente. La cuarta, cambios en los precios de productos sustitutos. En este caso, una de las cosas que nos va a comenzar a afectar va a ser el tema de una baja en las rentas. Y entonces, como producto sustituto, quizás la gente sí consuma productos inmobiliarios, pero quizás no en ventas, sino en rentas, ¿no? Por último, en el quinto lugar, tenemos pues básicamente las preferencias de consumo. En este caso,
Yo creo que se nos hizo bastante evidente que durante esta crisis pues dejamos de consumir un montón de cosas y ahora preferimos comprar alcohol en gel, mascarillas, etcétera, ¿no? Y moviéndonos hacia adelante, pues esas preferencias de consumo van a hacer que la gente quizás postergue precisamente todas estas tomas de decisiones. La última poblacional, que realmente en este caso pues no la vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a ver con el tema de la caída de los ingresos y las expectativas de ingresos, ¿no? Una es el desempleo aumenta, precisamente aproximadamente el 70% de la economía del país es economía informal y esta economía informal se vio despedida de la noche a la mañana, básicamente. Esto ha generado un montón de presión precisamente en los sectores más vulnerables de la sociedad, pero también el hecho de que muchas empresas de consumo o artículos de primera necesidad viven precisamente de las transacciones que tienen con este tipo de, pues básicamente con este sector de la economía, ¿no? De igual manera hemos visto industrias como la industria de restaurantes, la industria hotelera, donde ya han tomado la decisión, pues básicamente de despedir personas o bien de hacer renegociaciones de salarios en algunos casos. Ahora bien, ¿cuál es quizás la que más nos comienza a preocupar? La desconfianza en el futuro. Yo creo que gran razón por la cual muchas personas, y les agradezco por haber venido a esta, está asistiendo a este tipo de charlas es precisamente para tratar de entender qué es lo que va a suceder a futuro, ¿no? Esa incertidumbre es la que nos está matando y es la que nos está paralizando tomar decisiones, ¿ya? Todas las operaciones de CAPEX, cuando hablamos con empresas grandes en Guatemala, pues las dejaron paradas ante la incertidumbre. Y en ese sentido, precisamente en marzo, recién empezando la crisis, se cayó el índice de confianza económico del Banco de Guatemala de 71%, eh, que básicamente lo había logrado como un récord en la entrada del gobierno de Yamatei, se cae 19 puntos en cosa de un mes, ¿ya? Ese punto, esos 57 puntos que se encuentra ahorita, es el punto más bajo, digámoslo así, de la crisis política de los años anteriores. Y eso que tomó años, meses, si lo queremos ver así, en llegar a ese punto, y ahora pues se logró eso en un solo mes. Y esta precisamente es una de las cosas que más incertidumbre causa y que los vendedores los ven en todos los días cuando pues lo que reciben básicamente es la respuesta, ¿sabe qué? Cuando salgamos de todo esto le cuento qué decisión vamos a tomar, ¿no? La siguiente, el tema de expectativas de precios futuros, y aquí viene un tema de mucho de lo que se está tratando de ver es cuándo es el momento ideal para tomar la decisión o aplicar la presión de compra. Y en este sentido, van a haber dos personas, llamémoslo así, personas con liquidez que van a aprovechar a otras personas o a otras empresas que tienen una mayor presión económica a que liquiden inventarios, ¿ya? Pero ¿qué es lo que están haciendo? Básicamente están esperando que esa presión económica comience a salir desde primero para poder aprovecharlo entonces en un momento más débil, esa postura, ¿no? Del otro lado, parte de la naturaleza de todo esto es cómo asegurar nuestras posturas económicas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que está sucediendo esto de ir a buscar assets en descuentos, muchas personas que quizás tienen liquidez lo que van a buscar es invertir en activos de alta seguridad. Normalmente estos activos de alta seguridad van a ser ciertos commodities como el oro, la otra serían bonos del tesoro, y tercero, como parte de esto, el tema del bien a raíz, ¿ya? Esos son los tres, normalmente los tres activos que se les da de mayor seguridad, porque vamos a decir, el riesgo que pierdan su valor, pues es más bajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas personas que tienen ahorros, que quizás tienen desconfianza, que la tasa de cambio se puede caer, que hay algún proceso inflacionario posteriormente, o inclusive no sé qué situaciones económicas estén pensando, pero entonces quieren garantizar tener algo físico, algo confiable, algo tangible que pueda garantizar que, pues, que su patrimonio esté seguro, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es parte de lo que está sucediendo. Segundo, esto es un estudio de Deloitte que sacaron precisamente hace poco menos de un mes. Es básicamente cambios en los productos sustitutos y cambios en preferencias, ¿no? Aquí básicamente, por ejemplo, vamos a darnos cuenta el tema de automóviles, restaurantes, viajes, hoteles,
Si se dan cuenta, toda la parte precrisis, estamos hablando de casi es un 25% de los ingresos que se estaban consumiendo, y durante la crisis, en las medidas de aislamiento, pues todos estos gastos se van a ir básicamente a cero. El tema del retail, de igual manera, pasa de un 12 a un 2%, y luego van a regresar a la normalidad, pero si se dan cuenta, parte de lo que va a suceder es hay una pérdida en el poder adquisitivo de igual manera. Si se dan cuenta que hay una pérdida inmediata en las medidas de aislamiento y luego regresa a hacer un aumento, pero no regresa a los mismos puntos. Yo creo que esto está muy de acuerdo con las mismas perspectivas del Fondo Monetario Internacional cuando hablan que pues a pesar de que pueda haber una recuperación en 2021, no vamos a llegar a los mismos niveles anteriores, ¿no? Y pues esos gastos, llamémoslo así, van a bajar. Eh, ¿Cómo lo están viendo ellos en toma de una línea de tiempo? Pues básicamente, esta es una línea que ellos están dibujando, es el tema de, en estos tiempos, primero el tema de acopio, ¿ya? Que es básicamente artículos de primera necesidad. Va a ser precisamente la preferencia. Prefiero asegurar que tengo que comer, que tengo con qué pagar el internet, etcétera, etcétera. Y luego, llamémoslo así, conforme vayamos saliendo de la crisis y tengan una mejor perspectiva, entonces ya puedo empezar a regresar a ciertos gastos discrecionales que tenía anteriormente, pero nunca llegamos precisamente al nivel de consumo original, que es este punto de partida, sino que varios de estos consumos pues siguen a la baja, ¿no? Entonces, por eso inclusive ahí ponen, pues básicamente nos va a tocar una Navidad muy austera este año. ¿Y esto qué va significando? Llamémosle así para los bienes raíces. Ya en Estados Unidos se están percibiendo una caída del 35% en las ventas inmobiliarias para este año. En el caso de Guatemala, pues las bienes raíces, la construcción es un 8% del PIB y actualmente es el 8.16% de los créditos bancarios en quetzales son para la construcción. Eh, ¿Qué es la parte que nosotros estamos viendo en nuestra experiencia? Sí hemos visto precisamente en el mes de marzo hubo una caída bastante drástica en las ventas. Más de un 50% de las ventas que llamémosle así traían en ritmo anteriormente cayeron. Esto llamémosle así, esto es un poco como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Eh, ¿En qué sentido? Pues no son cero, no son 100. Me puedo lamentar o puedo ver todavía hay cierta oportunidad ahí. Yo creo que buena parte de lo que sucedió es que en el momento que salieron a esta crisis, los agarró muy mal parados a los equipos comerciales. Nosotros que tenemos pues básicamente toda esa cantidad de proyectos aquí en Guatemala y en Colombia, nos tocó casi que agarrarlos del pelo a los vendedores y decirle, mire, se me levantan y siguen vendiendo por videollamadas. Fue un cambio, llamémosle así, un grupo de capacitaciones que se llevaron a cabo en cuestión de 2, 3 semanas, cambiar el proceso de venta de la noche a la mañana, de hacer ventas físicas a hacer ventas digitales. Eh, y lo que vamos a empezar a ver ahorita es precisamente esos cierres, ¿no? Entonces ya hemos empezado a tener primero que todos los cierres que teníamos durante el mes de marzo, muchos de ellos venían siendo cierres de negociaciones que se venían trabajando de diciembre, enero y febrero. Pero ya ahorita hemos empezado a ver ya las primeras ventas de contactos generados durante la crisis, ¿ya? Ahí ha habido ciertas salas de ventas que han abierto solamente cuando ya hay una negociación en comino y demás, y entonces eso ha permitido, llamémoslo así, llevar a ciertas personas a salas de ventas, hacer negociaciones por medio de videollamadas en caso de gente que está más conocida. Eh, Nosotros ahorita seguimos monitoreando cuál va a ser la caída realmente. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones que ha estado sucediendo ahorita es que han estado postergando creyendo que en 15 días o en 10 días iban a salir, ¿ya? Las ventas que logran, ¿qué tipo de proyecto? Habitacionales, oficinas, ambos. Nosotros manejamos ambas categorías. Oficinas son menos, ahí sí tendríamos unos 7 proyectos únicamente. ¿Qué sí sucede? Y gracias ahí por el comentario. El caso de las ventas de hogares, principalmente ha estado sucediendo en segmentos C2 para abajo, ¿no? Segmentos superiores han habido, pero llamémoslo así, muy pocas, aunque si lo comparamos con el tiempo anterior que estaban vendiendo, por ejemplo, apartamentos arriba de $250,000 que se estaban moviendo una por trimestre, dos cada por trimestre, llamémoslo así, entre esos ritmos iban, pues ahorita se fueron a uno o a cero. En el caso de oficinas, sí hemos visto que las oficinas, llamémoslo así,
Ahorita hay dos movimientos de oficinas. Uno son las oficinas boutique, si lo quieren ver así, chiquitas, muy eficientes. Esas, llamémoslo así, han ido manejando ciertas ventas. Las oficinas, llamémoslo así, grandes, no han tenido la misma suerte. Parte, ¿por qué? La reducción de costos, la incertidumbre de las empresas también. Entonces, eso pues sí ha menguado en el área de oficinas. Pero entonces, con todo esto, está perdido todo. Nos damos por vencidos, cerramos las puertas. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Entonces, primero que todo, hay que tener claro una cosa. Como en toda crisis, existen ganadores y existen perdedores, ¿no? A todos nos va a ir mal, sí, pues a todos nos va a ir mal, llamémosle así, pero llamémosle así, hay industrias que terminan mejor paradas que otras, algunas llamémosle así con situaciones más optimistas. En este Solo sentido, perdón César, para que todos sepan, al final del webinar vamos a estar resolviendo todas las dudas que nos van escribiendo. Nosotros las estamos copiando acá y al final vamos a irle contestando a Cristian, a Alejandro y a todos los que van preguntándonos dentro del chat. ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede con la parte de ganadores y perdedores? Hay industrias que precisamente salen muy bien paradas con sus problemas y todo, llamémoslo así, de las circunstancias, pero por ejemplo la industria de servicios médicos, la industria de procesamiento de alimentos y básicamente de productos de consumo masivo, la industria de químicos, piensen en todas las ventas de alcohol y desinfectantes que se hicieron ahorita, de higiene personal, el tema de tecnología, ¿ya? El tema de e-commerce, por ejemplo, ahí vemos básicamente, ¿cómo se llama? Plataformas como Hugo, como, ¿cómo se llama esta? No se me olvidó ahorita la otra, Uber Eats y demás. Pues básicamente les ha ido muy bien. De menor manera, llamémoslo así, productos de Globo, ahí está, muchísimas grandes. La agricultura, y llamémoslo así, ¿por qué llamémoslo así les llaman estos industrias todavía ganadores? En el sentido de que, aunque sí, definitivamente han sufrido, llamémosle así, una baja en su demanda, siguen vendiendo, ¿ya? Por el otro lado, sí vemos industrias que totalmente perdieron todo y supimos muchísimos hoteles, básicamente a cero, 800 empleados, 500 empleados en hoteles y pues cero reservaciones. Tuvimos un cliente que alquilaba carros, cero reservas de carros, o sea, esa industria, ¿no? Así que sería la de turismo, la de la aviación, automóviles, ¿ya? Entonces, esas industrias, servicios financieros, la educación misma, sí se está viendo disrumpida, ¿no? Y entonces, ¿por qué tenemos esta perspectiva? Porque al final del día en economía, pues el ingreso de uno es el gasto de alguien más. Y entonces, básicamente, hay un grupo de gente dentro de la economía que precisamente sí puede, llamémoslo así, consumir aún. Y ahí precisamente, básicamente lo que estamos encontrando son dos segmentos de mercado interesantes. Uno es el consumidor con estabilidad laboral, llamémoslo así, una empresa grande de consumo masivo, yo tengo un puesto medio, y llamémoslo así, mi perspectiva de empleo no ha sido cambiada. Entonces, esa persona cuyos motivadores de compra siguen activos, es decir, quizás me voy a casar y demás, siguen interesados y su decisión de compra no va a menguar. ¿Que va a ser menos el volumen? Sí, probablemente sea menos, sin el probablemente, va a ser menos, ¿no? Entonces, esas personas que tienen ingresos hoy, llamémoslo así, sus salarios sí igual, y que sus perspectivas de ingresos, por lo menos en el próximo año, hasta el 2021, no lo están viendo afectado, van a seguir buscando y van a seguir pidiendo información y van a comprar, llamémosle así, unidades habitacionales. Eh, ¿Qué está sucediendo? La última semana, sí, durante la Semana Santa vimos un pico, llamémoslo así, en solicitudes de información, y eso fue algo bastante interesante que empezó a suceder. El segundo grupo económico, llamémoslo así, van a ser los inversionistas slash oportunistas, ¿no? Era un poco lo que estábamos hablando anteriormente. Personas que van a tener liquidez y ahorros y van a salir a buscar gangas o a invertir en activos seguros, llamémosle así, en contra de inflación o llamémosle así, depreciación de tasas de cambio. Y entonces lo que van a ofrecer es la disponibilidad de pago inmediato a cambio de algún tipo de descuento.
Y llamémoslo así, uno suena paradigmático, decir, ah, pues son los mismos dos segmentos, consumo final y oportunistas, pero lo que pasa es que atraen características y perspectivas totalmente distintas de cómo se tienen que manejar. Entonces, una de las cosas, si se va a caer básicamente la demanda, ¿qué es lo que se viene para el próximo año? ¿Qué es lo que estamos nosotros previendo ahorita? Que la competencia va a estar de tan dura que esto va a ser, pues, no sé, un pandemonio, si lo quieren ver así, a nivel de ventas. ¿Van a haber perdedores? Sí, lo van a ver. ¿Y cuáles van a ser esos perdedores? Lo vamos a ver. Gente cuyo proyecto no tenga ninguna propuesta de valor realmente interesante o que el precio esté fuera de mercado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos claves para ganar en esta época? Y aquí lo hemos hecho. Nosotros siempre vamos más no sé, a tratar de teorizar en el tema de si sí o si no, pues básicamente lo que siempre buscamos es hacer un plan de acción, porque el bla, bla, bla no nos lleva a resolver los problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál ha sido el plan de acción que hemos empezado a pensar basado en todo esto? Uno de estos es priorizar la publicidad con el mejor retorno de inversión. El segundo es un equipo de ventas realmente élite en este sentido. Vamos a ver a profundidad ahí qué es lo que está sucediendo con los equipos de ventas. Tercero, y esto es poner un poco las barbas en remojo y ver si nuestro producto realmente tiene alto valor y buen precio. Ya hoy más que nunca estas dos cuestiones van a ser fundamentales para que el producto se mueva. Y cuarto, que esto sí hay que tenerlo claro y hay que hacerlo junto con sus financieros, es la flexibilidad y la velocidad para poder negociar ante estos dos escenarios, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, llamémoslo así, de este año? Entre la incertidumbre que estamos proyectando entre un 25 a un 40% de caídas de ventas, el objetivo, llamémoslo así, de este año es poder llegar al 2021 en la mejor situación posible. ¿Qué es la mejor situación posible? Pues básicamente eso se las dejo a ustedes, ya ustedes sabrán cuál es esa situación, si es llegar a un número menor de ventas, pero digámoslo así, que los ponga en una situación que no amenace el futuro del proyecto, ¿no? ¿Por qué 2021? Porque básicamente esas son las perspectivas de recuperación económica que están tirando ambos entidades financieras, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero llamémoslo así, siempre hay que tener en cuenta pues las consideraciones anteriores que les había mencionado que pueden hacer que ese 2021 pues no sea precisamente la fecha. ¿Qué estamos hablando con el tema de publicidad con alto retorno de inversión? Básicamente hay que priorizar 3 canales de publicidad o 3 canales de adquisición de clientes. El primero, llamémoslo así, es salir precisamente a atacar la parte de referidos. La parte de referidos ha sido una de las partes más descuidadas dentro de los proyectos. Normalmente antes los referidos salían solitos, ahora ya no van solitos, hay que hacer planes de acción específicamente con eso. Nosotros siempre hemos visto que el plan de acción de referidos tiene tres aristas. Una son los mismos colaboradores de la empresa. Hoy más que nunca, sí deben de los colaboradores de apoyar en buscar quiénes son esos posibles inversionistas o esas personas que tienen estabilidad laboral y que todavía tienen perspectivas de comprar. Involucrarlos a todos. Hoy realmente es luchar por la sobrevivencia de todos los colaboradores. Entonces, precisamente ese plan de referidos hay que armarlo adentro de la empresa. Segundo, con los proveedores. Entonces, referidos, inclusive aquí se pueden ver como en temas de canjes, inclusivamente para ver ciertos presupuestos, pero buscar referidos dentro de los mismos proveedores y dentro de los mismos clientes. Un tema de fidelización es clave, ¿ya? Segundo tema, la cartera. La cartera, vendedor que no tiene cartera no es vendedor, se decía, ¿no? Hoy ha quedado muy mal acostumbrado el equipo comercial. Básicamente se le han otorgado todos los leads y entonces han dejado de construir cartera. Hoy más que nunca es clave que todos sus equipos comerciales agarren su celular, agarren cualquier cuaderno donde tenían sus contactos y realmente se pongan a revisar quiénes son las personas que tienen mayor probabilidad de hacer un ataque en frío, porque lo que estamos tratando de encontrar dentro de toda esta crisis es aquellas personas que tienen estas dos situaciones, ¿no? La posibilidad de tener liquidez y que están buscando una buena ganga, una buena oportunidad, ustedes la llegarán a definir. Y segundo, pues esas personas que todavía tienen estabilidad laboral y que tienen, digamos así, perspectivas de estar comprando. Por último, dentro de los medios que mejor retorno de inversión tienen, y aquí vamos a hacer cierta salvedad, la parte digital. Facebook, Google, email, portales inmobiliarios como República Inmobiliaria. ¿Por qué hablamos de estos canales digitales? El tema del canal digital es que
nosotros hemos sacado los cálculos de cuánto realmente se gasta por un lead y cuántas ventas comienzan a resultar, aunque la efectividad de cierre es bastante baja a comparación de otros medios, son bastante estables. Y esto va a depender mucho de dos factores. Uno, de la calidad de lead que trabaje su agencia, básicamente, o su equipo si es interno. Y segundo, de la calidad del equipo comercial, que es lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? De nada sirve generarle 50 a los mejores contactos si su vendedor no se pone las pilas, ¿ya? Entonces, hoy más que nunca, ese vendedor tiene que ser clave en que digital llegue a funcionar, ¿ya? Entonces, esto, llamémoslo así, tenemos que hacer todo el análisis. Nosotros sí hemos visto, estos son los canales de mejor retorno hasta el momento. Y entonces, precisamente, tenemos que trabajarlos. Ahí estaba viendo la cartera, ¿verdad? La cartera, precisamente, es muy importante y no solamente que quede en manos de los vendedores, sino que quede en manos de la empresa, ¿ya? Porque de ahí próximamente saldrán las nuevas oportunidades para el próximo año. El siguiente, llamémoslo así, es el equipo de ventas élite. Entonces, básicamente, 4 grandes cosas que tenemos que ver. Una, rápidos para contestar y atender. No podemos pararnos ahora. Creo que esto es algo que se ha remarcado en muchísimas conferencias nuestras y en conferencias de otros lados. Pero lo que no podemos permitir es que se duerma. Hoy más que nunca tenemos que dejar que si una persona pide información hoy mismo se contacta y hoy mismo, ¿cómo se llama? Se le da seguimiento. ¿Por qué? Porque ahora sí van a estar todos comiendo, llamémoslo así, ansias de poder atender un cliente y si no lo atiende usted, lo va a atender alguien más, ¿ya? Segundo, diligente con su seguimiento. No podemos dejar que el cliente se enfríe, ¿ya? Si ya tenemos a alguien prospectado, muy bien calificado, precisamente en uno de estos dos escenarios, entonces el seguimiento tiene que estar encima y no tenemos que dejar, digamos así, de presionar en ese sentido, ¿no? Tercero, el tema de la prospección, hoy más que nunca es clave. No podemos estar perdiendo tiempo en gente que quizás solo está viendo para los próximos años comprar, ¿no? Y sobre todo saber negociar correctamente. En ese sentido vamos a estar haciendo más capacitaciones a lo largo de esta cuarentena. Y cuarto, yo creo que esto es importantísimo. Hoy más que nunca nos estamos jugando el futuro de nuestras empresas y más que el futuro de las empresas, los ingresos de todos nuestros compañeros de trabajo, ¿ya? Seamos gerentes o seamos dueños de la empresa, nos estamos jugando precisamente los ingresos de todo. Y entonces, ¿qué sucede? Que hoy más que nunca necesitamos gente comprometida. Si sus vendedores no se voltean a ver y no se mueven y creen que a otro vendedor le va a hacer los ingresos a él, están muy equivocados. Hoy más que nunca, el compromiso es clave. No tenemos ni un día ni una hora que perder realmente con esta parte. Y en ese sentido es preferible tener un equipo pequeño, comprometido, pero altamente efectivo, que un mar de gente que, llamémoslo así, es inefectiva y que lo único que nos está costando no solamente es dinero, sino que es este tiempo, ¿no? ¿Qué son precisamente la parte que hay que calificar? La capacidad, la autoridad, la necesidad, la urgencia, por qué la gente quiere comprar, para cuándo es que quiere comprar, es esta la persona que está tomando la decisión. Entonces, precisamente, ¿qué es lo que está sucediendo? La otra cosa es, el equipo de ventas realmente tiene que estar monitoreado, ¿ya? Hoy más que nunca, y lo pueden leer, necesitamos tener visibilidad de qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Dicen, y si es freelancer, pues con mayor razón, entonces hay que hacerle leal a alguien, ¿verdad? Aunque sea uno mismo y vender como nunca, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Uno, el monitoreo de leads. Esto, por ejemplo, son los dashboards que nosotros armamos precisamente para los distintos clientes y es ir viendo cómo viene en una sola vista la generación de contactos, de qué fuentes precisamente están haciendo. Este tema de fuentes es súper importante porque normalmente creemos que todos los contactos son iguales. Un contacto referido, un contacto de cartera es 4 veces más valioso que cualquier otro contacto. ¿Por qué? Porque ya viene casi que trabajado. Y un contacto durante esta crisis es 20 veces más valioso que un contacto de antes, porque ya no decir si se está tomando el tiempo ahora de pedir información, vale más. ¿Qué son los logros que se han estado teniendo? ¿Cuál es la situación de mi embudo? Si tengo negociaciones, si ya tengo visitas o videollamadas, en este caso ahora, reservas, ¿cuánto tiempo me estoy tomando como vendedor en promedio en hacer el primer contacto? Ahora nosotros lo medimos en horas y en días. ¿Y cuántos tratos tengo asignado cada uno de los vendedores? La calidad de los leads, no podemos perder tiempo precisamente en todo esto y tenemos que tener un monitoreo muy exacto de precisamente
cuál es el medio que nos está fallando y en qué segmentación específicamente es lo que nos está fallando. La visibilidad y la cantidad de datos hoy en día, llamémoslo así, es clave para poder tomar decisiones a futuro. Otra cosa es toda esta información, al final del día el vendedor lo que les tiene que dar a ustedes es una proyección, y esa proyección es cuándo creen que van a cerrarla, ¿ya? Y con eso empezamos a tomar decisiones de decir realmente tenemos entonces con qué trabajar, ¿ya? ¿Qué CRM recomienda? Nosotros trabajamos PyDrive, básicamente es el que nosotros implementamos, hay otros bastante buenos, nosotros lo hacemos porque lo implementamos precisamente, hacemos todo de principio a fin en cuestión de 2 semanas. Y es bastante versátil y sobre todo porque el mejor CRM no es el que tenga más funcionalidades, sino que es el que sus vendedores usen, ¿ya? Ok, siguiente. ¿Cuál es el tema del producto ganador? Y este es un tema que nos va a tocar y nos va a pegar en el ego como desarrolladores, ¿ya? Pero ahora más que nunca es momento de quizás quitarnos la venda de los ojos y ser muy críticos en nuestro producto. Porque cuando nos encontremos en el mercado vamos a tener que tomar decisiones difíciles de cómo vamos a compensar las fallas que hicimos en la planificación. Básicamente son 3 grandes aspectos, ¿verdad? El tema de valor básicamente es un tema de arquitectura y ubicación. Arquitectura, ¿en qué sentido? El lugar se mira bonita, buenas acabadas, buen tamaño, buena distribución, amenidades, llamémoslo así, de acuerdo al segmento y a la ubicación. Siguiente, el tema de ubicación, que son 2 temas. El tema del prestigio de la zona y de la conveniencia, ¿no? A veces no el lugar más prestigioso es el más accesible y a veces no el más accesible es el más prestigioso. Entonces, el proyecto, digamos así, que tenga mejor ubicación y mejor arquitectura es el que mejor propuesta de valor va a tener. El segundo aspecto es el tema del precio. Hoy más que nunca el tema del precio va a ser fundamental y aquí tengamos en cuenta que tenemos 3 precios a negociar siempre. El precio total del activo, el precio de la cuota de financiamiento y el precio de la cuota del enganche, ¿ya? Y entonces tenemos que tener claros que en el momento de tener que negociar cómo la competencia va a estar funcionando y cómo yo voy a tener que negociar con esos precios. Si yo tengo alto valor, llamémosle así, voy a ponerle menos presión entonces al precio, pero si ese valor no es evidente o no es tan par con el resto del mercado, voy a perder si yo no compenso en la parte de precio, ¿ya? Entonces, este ejemplo es un momento mucho de básicamente de honestidad entre el equipo comercial, entre la planificación y hacer una comparativa real para poder tomar decisiones, porque la decisión que ustedes dejen de tomar en ese sentido la va a tomar el consumidor por ustedes, y la decisión va a ser, no, muchas gracias, no le compro usted. ¿Ok? Entonces, un tema de la matriz de prospección y negociación, para quienes quieran tomarle un poco la foto a este, es básicamente, una vez tengamos determinado aquí estamos viendo, llamémoslo así, ya cuatro escenarios, tratamos de desagregar un poco más el tema de los distintos compradores. Entonces, ¿qué tipo de compradores puede existir? Primero, el que estábamos hablando, comprador de uso final, ¿verdad? Que sería el que tiene perspectivas de ingresos estables y que tiene ingresos el día de hoy. Siguiente sería el inversionista oportunista. El tercero es el inversionista en búsqueda de seguridad. Y el siguiente es el comprador futuro, no importa qué sea, es comprador futuro, ¿ya? ¿Cuál es la gran situación acá? Lo que tenemos que aprender a saber es por qué está interesado, cuándo es que quiere comprar. Hoy esta pregunta más que nunca es clave tenerla bien definida. ¿Usted cuándo está viendo tomar la decisión de compra? No nos desesperemos y nos dice, ay, cuando salgamos de esto, sigue dentro de los procesos normales de venta que estábamos trabajando previos a las crisis. El ciclo de venta inmobiliario toma entre 2 a 3 meses. Ya no creamos que ahora porque estamos en esto y no estamos más urgidos, van a salir las ventas en 1 o 2 semanas. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, llamémosle así, esta urgencia tiene que caer dentro de la perspectiva de este año. Lo que se pueda cerrar dentro de este año básicamente es prioritario. Si no está dentro de esa perspectiva, perdido, no perdemos el tiempo y nos enfocamos en lo de mayor probabilidad de venta, ¿ya? Tenemos una capacidad ya precisamente determinada y que aplica el proyecto precisamente, autoridad determinada, quiénes son los tomadores de decisión. Y aquí precisamente la parte interesante es la negociación y esta es la perspectiva que tenemos que tener claros y que como dueños del proyecto, como gerentes de ventas del proyecto, inclusive si somos vendedores, tenemos que solicitar, tenemos que tener claro cómo se tiene que llevar esta negociación a cabo. Entonces, la negociación para el comprador de uso final, uno es la propuesta de valor a comparación del mercado, ¿ya? Y luego el tema de la negociación siempre va a caer a un tema de precio, ¿ya? Y en estos momentos, hoy más que nunca, este tema de precio va a ser bien difícil.
Entonces, primera condición es traiga la oferta que le están dando del lado de la competencia, aquí, perdón, se los diga a todos así, y de acuerdo a eso y a sus posibilidades, comiencen a ver básicamente eso. La otra cosa es el tema del FHA, aunque el FHA estaba algo intermitente ahorita en su trabajo, ante toda esta incertidumbre, sí hay que ver la posibilidad de que necesitemos que nuestro proyecto se meta dentro del FHA para poder ofrecer un ticket de entrada más bajo que permita a la gente precisamente calificar. Quizás mi proyecto no estaba pensado como un FHA, pero si no estoy dentro de FHA, topo en ese escalón del 20%, del 30% que el banco me va a estar pidiendo. Mientras que si lo logro meter en FHA, puedo bajar ese escalón. ¿Habrá condiciones que tendrán que superar? Sí, pero llamémosle así, les da una perspectiva de negociación más amplia, ¿ya? La siguiente, el tema del inversionista oportunista. A este hay que aprovecharlo porque a este lo que va a estar buscando básicamente es precio. Entonces, uno, definan cuál es el porcentaje de descuento que realmente pueden trabajar. Recuérdense que lo que está sucediendo acá es que la persona sí tiene plata que nos puede, llamarlo así, sacar de aprietos, llamémoslo así, financieros más rápidamente. No estamos pidiéndole un 5, un 7, un 10, un 15% de enganche, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tener claro aquí? Condiciones de pago. Y sobre todo, seleccionar dentro del inventario que tenemos cuáles son las unidades especiales para este tipo de cliente. No podemos darle descontada las joyas de la corona, porque si le damos las joyas de la corona en el momento que recuperamos la situación económica y salgamos a vender al mercado y lleguen los consumidores nuevamente con nuevas perspectivas y vean que lo único que les quedó es hueso, vendieron lo mejor más barato. Entonces, ahí lo que tenemos que tener es, uno, condiciones de pago y dos, precisamente, cuáles son esas unidades especiales para inversionistas, ¿no? El inversionista buscando seguridad. Aquí viene mucho tema de capacitación a sus vendedores. ¿Cuál es, primero que todo, propuesta y valor? Y segundo, ¿por qué un bien inmueble precisamente tiene una perspectiva de ser un activo que da seguridad? Si el vendedor no sabe hacerlo, de veras, nosotros con Juan Pablo insistimos mucho a los vendedores que ese título de asesor inmobiliario no es cierto si no saben asesorar, ¿ya? De lo contrario, pues lo único que son pasadores de propuestas. Hoy más que nunca, el término vendedor o asesor inmobiliario es clave que lo tengan, pero necesitan hacer estudios realmente de esta parte, ¿no? Y todo ese comprador futuro básicamente se va a razón de pérdida de no es el momento y ese es el que vamos a aprovechar el próximo año, nomás salgamos de estas crisis o cuando la situación ya no se vaya mejorando. ¿Qué sí es clave recordar? Se va a prospectar en videollamada. La videollamada está para quedarse. Yo creo que no va a ser un tema únicamente de estos momentos, sino que va a permitir avanzar muchísimas negociaciones y se va a completar en la primera semana. Quizás temas aquí importantes, esta batalla no la vamos a ganar solitos. Temas que son claves que tenemos que ver aquí, políticas públicas son el gran pendiente todavía. En términos de políticas monetarias y las tasas de interés, yo creo que hay varios se estaban preguntando con todo eso. El Banco de Guatemala revisó la tasa líder y la bajó 0.5 puntos porcentuales. Eso sí, llamémoslo así, el efecto, llamémoslo así, hacia los bancos como tal, todavía no se está viendo reflejado. Sí tiene que haber una mayor presión de parte de Junta Monetaria, de parte de la Superintendencia de Bancos, para que los bancos flexibilicen sus tasas de interés. Si no lo van a hacer por iniciativa propia, entonces sí lo va a demandar el mercado. Creo que buena parte de la presión va a estar ahorita del lado de los créditos del Crédito Hipotecario Nacional, que los están dando al 8%. ¿Qué sucede? Los bancos guatemaltecos normalmente han sido bastante conservadores con el riesgo. Eso es bueno y malo dependiendo de qué sombrero queramos jugar. Si yo tengo mis ahorros metidos en un banco, pues lo quiero tener, digamos así, seguro que no se lo van a gastar en otros lados. Pero si estoy tratando de levantar inversiones, va a estar difícil. Pero creo que el Banco de Guatemala ha sido muy lento en reaccionar. Creo que todavía estaba esperando este tipo de políticas de parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para poder tomar una postura más agresiva en cuanto a lo que quiere hacer. Del lado de las políticas fiscales, pues ya se empezó con el tema de los créditos flexibles hacia el crédito hipotecario, con el crédito hipotecario nacional.
Las tasas estaban bastante competitivas, hay montos hasta 1 millón de quetzales, y el periodo de gracia de 6 meses creo que es una buena medida, de nuevo así, que nos puede ayudar como empresarios. Del lado de políticas sociales está el tema de transferencias precisamente al sector informal. Grandes dudas de ese lado, son 1,000 quetzales, es 1 mes, no va a ser suficiente. Definitivamente creo que hay un par de bancadas, si no estoy mal, creo que es la bancada Semilla la que decía pues que tienen que ser por lo menos 3 meses y que sean salarios mínimos. Sí, pone un montón de presión en las deudas, correcto, por eso les ponía aquí en esta última parte. Estos son precisamente el tamaño de las políticas de estímulos fiscales que están haciendo los diferentes países de la región. Guatemala está alrededor del 2.5% del PIB como tal. Vemos países como Chile al 6%, Perú sacó una política de estímulo fiscal, pues básicamente el 7% del tamaño del PIB. Estados Unidos salió de igual manera con una política bastante agresiva, casi $1 trillón. Creo yo que este no es el momento para ser moderados. Sí es muchísimo más profundo esta recesión de lo que fue la recesión del 2008. El Fondo Monetario Internacional decía precisamente la caída del PIB es 3% en un año. Digamos así, la crisis financiera retrocedió 0.1% la economía mundial y mire todo lo que generó. Y en este caso, pues precisamente lo mismo está sucediendo. Es un shock bastante violento que sí nos pone en dudas todas las cosas que normalmente vemos como prudentes en una economía como tal. La siguiente, que creo que es una de las pendientes más grandes, regulación de industria. A nivel de regulación de industria, esto va, digamos, con los planes de ordenamiento territorial, con el tema de licencias, con el tema de regulación bancaria. Creo que una de las cosas que queda, llamémoslo así, no solo desde el gobierno central, sino hasta de las mismas municipalidades, es cómo quitamos precisamente problemas del camino para que, llamémoslo así, las negociaciones se den. Del lado de políticas fiscales también, la parte de impuestos tampoco se ha revisado todavía por el momento. Y por último, el tema de las otras políticas, que otras políticas son temas, controles de precios, restricciones a importaciones o exportaciones. Eso, llamémoslo así, creo que es la que menos se está utilizando. Era interesante aquí ver precisamente estar el cuadro del Fondo Monetario Internacional acerca de qué tipos de políticas ¿cómo se llama? Se están adoptando las distintas economías. La barra azul son las economías avanzadas, las barras rojas son las economías, ¿cómo se llama? Emergentes, como en el caso de Guatemala. Y vemos precisamente pues, que las economías emergentes han sido bastante tímidas todavía en temas de políticas fiscales, en políticas de impuestos ha sido lo que menos han hecho. Donde más han invertido, aunque no en el caso de Guatemala, ha sido en temas regulatorios, en políticas regulatorias. Como el tema de lo que en este caso de la industria inmobiliaria, que sería el tema de las licencias. Ahí pues se ha platicado temas de aumentar edificabilidad o limitar el número de parqueos. Ese tipo de cosas, llamémosle así, es un momento ideal para repensar precisamente qué tipo de ciudad queremos ser. Y otra cosa, no sé si desde el lado de políticas fiscales, hoy más que nunca la inversión de la ciudad de Guatemala, si lo queremos traer a esto, es necesario que invierta en políticas de transporte público, que realmente son grandes proyectos de grandes capitales que contratan a mucha gente, que reactivan la economía y que precisamente pueden paliar regulaciones como quitar parqueos, son necesarias hoy que se hagan y que entonces parte no solamente de ese gasto se vaya a transferencias, sino que se vaya reflejado en trabajos, llamémosle así, pero también en activos que queden para la reactivación económica futura. César, vamos a ir cerrando con la parte de preguntas. Bueno, estamos ahorita por el tema. Espero poderles haber servido y pasamos a las preguntas. En la parte de preguntas tenemos muchísimas muy buenas, pero tratamos de elegir ahí algunas. Primero, ¿qué pasará con los fondos del gobierno? ¿Crees que impacten la demanda habitacional que se pueda generar? Como están ahorita, no. ¿Por qué? Una, si estábamos pensando nosotros con la Asociación de Economistas de la Landívar, hicimos un cálculo, fue muy rápido, la verdad.
se necesitaban 11.000 millones, sí, 11.000 millones de quetzales para dar 3 meses de salario mínimo al 70% de las familias, que sería el sector informal en su totalidad. ¿Qué sucede? Que ese sector informal pequeño, hoy por hoy no hay oferta disponible para ellos, aunque está el tema de los movies, pues los movies ahorita, llamémoslo así, todavía están formulándose. Entonces, ahí precisamente es ver qué perspectivas vienen de proyectos futuros en eso. Ahora, ¿nos va a resolver los proyectos de nivel medio como tal? No. Ahí el diputado Samuel Pérez de Semilla, no es por preferencia por ningún partido político, pero me pareció interesante el comentario de él. Decía, todas las medidas económicas que se están haciendo, el paquete de reactivación, están tomando en cuenta buenos segmentos de la población, menos uno, que es la clase media. Y el gran pendiente, llamémoslo así, es que no hay política todavía fiscal o de estímulo para la clase media. Entonces, hasta que eso no sucede, el tema de casas que llegue a impactar como tal comienza a ser difícil. ¿Cuál sí está ayudando o puede llegar a ayudar? El tema de los créditos para empresas. Pero llamémoslo así, todavía es de ver qué perspectivas tiene la empresa de uso de esos créditos, ¿no? Yo creo que apenas los acaban de sacar. Habrá que ver en las próximas semanas cuántas empresas aplican precisamente a esos créditos y cómo se van a ver utilizados como tal. Okay. ¿Crees que bajar precios es una solución real? No, es difícil la pregunta. Lo que pasa es de que, y yo lo he hecho la recomendación a que no hay que bajarle los precios y que no hay que dárselo a los vendedores, porque entonces los vendedores lo que van a hacer es rebajarle los precios a todo el mundo. La política debe ser basada en las negociaciones específicas y en la situación de cada empresa en lo individual. Sí tienen que llegar a hacer ese tipo de negociaciones. Si llega una persona y me puede dar de un solo el 50% de un apartamento y me está pidiendo 15% de descuento y con eso yo sobrevivo 3 meses más, les digo yo, háganlo. O sea, sí llega a resolver un asunto. Ahora, si se pueden dar el lujo ahorita de aguantar y después ver si el próximo año las van a recuperar, pues esa será la situación muy particular de cada una de las empresas. ¿Qué sí sucede con un tema? O sea, quizás para confirmarles, estamos en una recesión mundial. O sea, una recesión básicamente son dos trimestres con crecimiento negativo. Ya pasemos el primer trimestre. Ahorita la perspectiva es que básicamente este segundo trimestre del año se va a ir a negativo. Entonces, toda recesión lo que tiene es un proceso deflacionario. Y entonces sí, precisamente, el tema de los precios a la baja va a ser algo que va a suceder, querramos o no. El tema de que los bienes inmuebles no bajan de precio, quizás no lo bajan al público, pero sí en la negociación privada. Ok. ¿Qué segmento crees que va a ser más afectado, el de vivienda o el comercial? Veamos, por commercial real estate estamos hablando desde oficinas a centros comerciales. Yo les diría que el más afectado va a ser el de oficinas. ¿Por qué? Porque los demandantes de oficinas que son servicios profesionales, que van a ser industrias de servicios, se van a ver bastante afectados. El comercio, llamémosle así, va a ir dependiendo, llamémosle así, de cierto tipo de comercio. Comercio de lujo, por ejemplo, las perspectivas que sacaba Bain & Company es que se iban a caer 45% las ventas este año. Entonces, quizás un centro comercial que tenga marcas de lujo le va a ir muy mal. Pero quizás un centro comercial que tiene artículos de primera necesidad, entiéndase, un mix de farmacias, un mix ¿cómo se llama?, de supermercados, tiene buenas perspectivas de que sus inquilinos puedan seguir pagando las rentas. Ok. Pregunta, una muy buena. ¿Mantener al equipo de ventas trabajando hoy es un gasto o una inversión? Yo les diría que ahorita es una inversión. Porque lo que va a suceder es que si nos quedamos parados a cero ahorita, en el momento de la reactivación, vamos a ir no solamente 3 pasos atrás por la situación económica, sino que vamos a ir 10 pasos atrás porque no trabajamos nada. Nosotros en la empresa trabajamos básicamente tres
tres políticas a la hora de ver la empresa. Una se llamaba, pues básicamente era contención, que era asegurar caja y costos, que eso tiene un tope. Hay un punto donde cual ya no se pueden bajar costos, porque se va a cerrar básicamente. La segunda era un tema de fidelización y la tercera un tema de ataque. Las tres políticas tienen que suceder al mismo tiempo. Y sobre todo el tema de las ventas, aunque no van a suceder al mismo ritmo, sí tienen que ayudar dentro de lo que quede posible a ir sanando, llamémosle así, las ventas que se están perdiendo, los clientes que se están cayendo en el camino, ¿ya? Y no podemos hacer el hoyo más grande de lo que está, porque uno de los grandes riesgos, que quizás no lo hablamos ahorita, fue el número de desistimientos que van a existir a la hora de las calificaciones de los créditos en el próximo año y les digan que no tienen empleo. Y entonces ahí va a haber un segundo problema, porque entonces van a tener ventas y se les van a caer porque la gente no va a poder calificar. Ok. Penúltima, ¿qué pensás de la política de subsidiar tasas de interés? Es interesante porque, digamos así, hay que verlos. Ahí estaba déjenme ver si tengo los datos acá. Pero básicamente, ¿qué está sucediendo? Las tasas de interés en el interior de la República son por mucho más altas que las tasas de interés en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala estábamos alrededor del 8%. En el caso del interior iban por 12%. Aquí lo tengo, hipotecario para vivienda, bancos, unidad nacional. Entonces, subsidiar tasas de interés para segmentos socioeconómicos más vulnerables, creo que sí. ¿Por qué? Porque tienen tasas de interés más altas, que están rondando el 12%. En el interior, sí, también están rondando alrededor del 13%, 11%. Entonces, en esos casos, sí sería, digamos, clave tenerlo. Creo que de todas maneras el tema de la reestructuración de deudas va a tener que suceder, y la reestructuración de deudas va a obligar a los bancos a tener que aceptar o periodos más largos o tasas más bajas. Okay. Y el subsidio de tasas sí, pero con tiempo de finalización. Última, como el corte comercial, ustedes en conversión dan asesorías a equipos de venta. Claro. Ahí te dejaría a vos que nos contés. Tal vez les voy a contar un poco. Nosotros somos consultores de mercadeo y ventas en la industria inmobiliaria. Estamos trabajando ya con muchísimos proyectos en Colombia, en varios en Centroamérica y en Guatemala. Y dentro de todo esto, nosotros les vamos a mandar las memorias de la presentación con los datos de contacto donde nos pueden contactar si tienen cualquier tipo de duda respecto, ya sea a la presentación o a los servicios que nosotros estamos dando a nivel de industria. Como gerente comercial de conversión, quiero agradecerle muchísimo a República Inmobiliaria por el espacio, a César también por muy buena la presentación y el análisis que nos hiciste, y pues le dejo la palabra ya a República GT y a República Inmobiliaria. Muchísimas gracias, César y Juan Pablo. Realmente creo que pues nos diste una buena cátedra de economía, y honestamente creo que la conclusión es que sí, obviamente las ventas van a bajar, obviamente vamos a estar en una cuesta arriba. Creo que es muy importante empujar pues soluciones, propuestas en el Congreso de la República para incentivar la demanda, que es donde se va a pegar más duro, entiendo yo, a la industria inmobiliaria. Creo que tú diste ahí pues varias luces de por dónde se debe enfocar. Y pues te agradecemos muchísimo. Gracias a todos los presentes. Gracias una vez más a Cementos Progreso, a Mixto Listo y a Ferco por habernos permitido tener este webinar. Y pues la próxima semana nos estaremos invitando. Bueno, tenemos otro este viernes. Es más coyuntural en el área económica y política. A las 5 de la tarde vamos a tener al diputado Enrique Montano, que es el presidente de la Comisión de Economía, al licenciado Rodolfo Mendoza de Diestra, que nos va a dar los escenarios que realmente las opciones o los escenarios ante los que estamos para poder aplanar la curva, que van muy de la mano
con lo que está pasando en el resto del mundo y lo que hablaba César al principio de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de cuándo podemos esperar esas aperturas comerciales a nivel mundial y a nivel local. Y vamos a tener también a Paulo de León de CABI, que nos va a decir cuánto cuesta cada cierre, ¿no? Cada escenario. Tenemos escenarios de una semana, de un mes, de 3 meses, pues tenemos que saber cuánto cuesta cada escenario y esperamos que el diputado Montano pues nos pueda ayudar a saber o a decirnos realmente qué alternativas tenemos desde el mundo político, que es donde realmente pues se van a tomar las decisiones. Entonces, muchísimas gracias a todos y los vemos, esperamos poderlos ver el viernes. Igualmente la semana entrante tendremos más webinars de diferentes temas. Muchas gracias a todos. Gracias y feliz noche.